Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva sesión. Esta sesión que tenemos hoy programada es una sesión bien importante porque hace parte de ya como de una de las evidencias grandes finales que deben de presentar, como es la planeación ya completa de los recorridos finales que deben de hacer, tanto el recorrido cultural como el recorrido natural. Entonces, mm, también vale resaltar que parte de esta evidencia que deben de presentar ya la han adelantado y la deben de tener lista porque es la sumatoria y el acumulado de varias evidencias que han venido presentando durante todo el proceso de formación. Entonces, la sesión de hoy voy a contextualizarlos del tema de qué trata la evidencia. Voy a mostrarles los documentos que hacen parte de esa evidencia, eh, algunas ejemplos que traemos, el documento de la evidencia y por último vamos a hacer una sesión de dudas, preguntas que tengan al respecto. Esta evidencia a partir de hoy tiene casi, digamos que como un mes, o sea que durante un mes ustedes no van a tener sesión, se van a dedicar única y exclusivamente a hacer esta evidencia. Mm, ya cada cual o cada grupo mirará si la hacen el último día o qué, pero de acuerdo a reunión con el equipo ejecutor, vamos a ser muy exigentes en la revisión de los documentos de la evidencia. O sea que pues no vamos a permitir cualquier entrega, cualquier documento. Todos los documentos tienen que tener un hilo conductor, deben de ser coherentes a los recorridos. Entonces, mm, por eso vamos a dar ese tiempo. La fecha límite de entrega de esos documentos, fecha límite es el 22 de marzo. Hoy estamos a 23, estamos hablando de un mes. Pero ahorita van a mirar por qué ese mes y por qué el tiempo tan largo para presentar esa evidencia. Vuelvo y repito, aunque ya hay mucho adelantado de los documentos que deben de presentar. Ya hay muchos documentos que ya han venido ustedes presentando, entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a iniciar esta sesión de esa forma. Hoy quiero que les quede muy claro lo que deben de hacer, lo que deben de presentar. Y ya durante el transcurso de aquí al 22 de marzo, pues lógicamente vamos a tener sesión de dudas e inquietudes. Voy a estar ahí muy pendiente para acompañarlos, para estarles eh, asesorando y apoyando en la elaboración de estos documentos. Mm, entonces, no sé, vamos a arrancar. Sí, me preocupa mucho es la asistencia a esta sesión porque viendo la importancia de la evidencia que deben presentar. Pero igual pues ahí va a quedar la grabación y para que la puedan ver. Entonces voy a iniciar, no sé si tengan alguna duda o pregunta antes de compartir la pantalla para poder iniciar el proceso de, de contextualización del tema
y de cómo se llama la evidencia. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Por favor, me comunican cuando alguien vaya a pedir entrada o algo, me interrumpen para poderle dar ingreso. Gracias. Por favor, me confirman si ya están viendo Sí, la presentación. Sí, señor. ¿Sí la están viendo? Sí, sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, esta evidencia son los documentos de planeación de los recorridos finales que ustedes deben de presentar, que ya se lo hemos venido comentando desde bien atrás, que deben de presentar un recorrido cultural y un recorrido natural como prueba final, digamos ya, para terminar la etapa lectiva, pero que esos dos recorridos, eh, cada recorrido tiene una planeación, cada recorrido tiene unos documentos, y entonces esos documentos son los que vamos a ver, es la planeación, lo que ustedes van a hacer aquí es la planeación de esos dos recorridos. Entonces, esa es la idea. Vale recordarles que se encuentran ustedes en la actividad de proyecto 8. Estamos en la competencia coordinar actividades de acuerdo con estrategias de gestión y proceso administrativo. Como les he venido diciendo, este es un tema y una evidencia muy, muy administrativa que ustedes deben de tener esa habilidad y esa capacidad para poder planear todos los recorridos que tengan presentes. El resultado que vamos a verificar, el resultado de aprendizaje que vamos a evaluar es verificar la ejecución de los planes de acción y contingencia de acuerdo con los indicadores y protocolos de cierre del servicio. Entonces, miren que aquí ya estamos hablando del plan, estamos hablando del plan de acción y contingencia y estamos diciendo aquí también ya hay cierre del servicio que ustedes van a trabajar. La evidencia que van a presentar, ¿cuál es? Diseñar un informe económico, operativo, logístico y planes de mejora del servicio según estructura, los resultados de la ejecución y el análisis de la efectividad de los planes de acción y contingencia. En otras palabras, la evidencia es diseñar un informe económico, operativo y logístico de un recorrido natural y cultural que ustedes van a planear y van a hacer. Bueno, entonces vamos a hacer una breve introducción del tema y, y el propósito, digamos, el objetivo de que ustedes conozcan y comprendan la importancia de hacer un informe final de cualquier recorrido, de cualquier actividad turística, eh, le permiten a ustedes, dentro de un proceso formativo, que ustedes aprendan y tengan esa capacidad de diseñar, elaborar y aplicar herramientas de control y evaluación para todas las actividades realizadas. Entonces, todo recorrido cultural y natural que ustedes vayan a hacer debe de tener una planeación y debe tener un cierre, que ya vamos a ver cuáles son los documentos que tienen que ver con eso. Y ustedes como guías, al presentar, al elaborar esos informes de todas esas actividades que hicieron durante el recorrido, es verificar al final que se haya cumplido con lo requerido por el servicio prestado, que se haya cumplido con la venta del servicio, que se haya cumplido con eso que ustedes prometieron y vendieron al final. Entonces,
En una breve introducción, lo que ustedes tienen que hacer es planear. Dentro de esa planeación hay un plan de acción y contingencia y al final ustedes deben evaluar y hacer un cierre de ese recorrido. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que ustedes van a presentar dentro de esta evidencia que hoy tenemos. Bueno, pero antes de entrar al tema, que es un informe final de servicios turísticos. Como toda planeación, cualquier instrumento, cualquier planeación que ustedes vayan a hacer, hablamos de que eso es una herramienta que ustedes como prestadores de servicios turísticos les va a servir como soporte, como evidencia para que verifiquen durante el desarrollo de ese servicio prestado, de esa guianza turística que ustedes hicieron, verificar la satisfacción del cliente, verificar que el visitante y que el turista le cumplieron con lo prometido. Es importante que cuando tenemos estas herramientas, esas herramientas a nosotros al final nos van a servir para tomar decisiones, para hacer planes de mejora, para podernos volver más competitivos frente a una competencia. Y así usted en algún momento poder medir e incrementar esos niveles de satisfacción en la atención al turista. Entonces, ustedes hacen esa planeación, verifican el desarrollo de la planeación y después evalúan el desarrollo de esa planeación. Y cuando evalúan el desarrollo de esa planeación, ustedes van a tener una información para poder tomar decisiones y hacer planes de mejora en el caso que haya que hacerlos. Corregir errores, corregir lo que haya que corregir y que se hayan presentado durante el desarrollo de eso. Ustedes como tecnólogos en guianza y como profesionales en guianza turística tienen que tener esa habilidad de planear y de llevar estos procesos administrativos. No se pueden volver operativos en guiar, en prestar el servicio de guionaje sin ustedes conocer esa planeación y sin ustedes poder tomar una decisión ante una evaluación del servicio prestado. Entonces, hay que hacerlo y hay que tenerlo para poder entrar a competir y a prestar un servicio de calidad. Eso es un informe final. Es esa herramienta que me permite a mí en algún momento evaluar el servicio prestado y conocer la satisfacción del visitante, conocer la satisfacción del cliente. ¿Cuál es el objetivo de un informe final? ¿Para qué hago yo un informe final? Entonces, el propósito de un informe final es mantener ustedes informados, notificados de una manera muy puntual a todos los directivos del personal de la organización, de la empresa, del jefe, del dueño de la empresa, de ustedes mismos si son dueños, que así ojalá sea acerca de esa calidad y el rendimiento de los servicios prestados en ese alcance planificado, en ese alcance que nosotros hicimos durante una planificación. Entonces, mantener informado al jefe o mantenerse informados a ustedes y a un equipo de trabajo. Evaluar y autoevaluar el guía, la cual servirá para una continua mejora de su labor. Es muy importante esa evaluación de ustedes como guías en la ejecución y el desarrollo de un recorrido, porque eso me permite a mí hacer planes de mejora y poder tomar decisiones. Eh, perdón, voy a salir un momentico aquí a mirar que hay alguien que me está pidiendo ingreso y ya vuelvo acá.
Listo. Eso me permite a mí también un informe y evaluar el informe y la planeación con el fin de yo proyectar y establecer estrategias y proponer esos planes de mejora. Ese informe me lleva a mí también a que todo el equipo de trabajo, a que todos los que estuvieron involucrados en esa prestación del servicio, tengamos una percepción y una visión realista de la calidad y el rendimiento de los servicios prestados. Entonces, tenemos esos 4 objetivos de por qué es importante un informe final. Y ya lo tenemos claro en esa parte. Perdón, voy aquí, le doy entrada a otra persona. La importancia de ese informe es que nos garantiza de que todos los que estuvimos involucrados, todos esos responsables que están en el servicio, tengan ese conocimiento necesario de lo que pasó para poder tomar decisiones al respecto. De que dispongamos de todas las formas de evaluar esa calidad del servicio prestado. Ahorita vamos a ver dentro de los documentos que tienen que presentar, de los 7, hay 5 que ustedes ya tienen que tener listos, hay 2 que todavía no los han visto, pero ya vamos a mirar cómo los van a presentar. Entonces, uno de esos es evaluar el servicio prestado, que es muy fácil, pero es uno de los más importantes porque es la herramienta que me orienta a mirar en dónde estoy fallando y qué plan de mejora debo de tomar. Me llevan a que tengo un acceso fácil a la información, a todo lo que he realizado y a todo lo que he hecho dentro de ese proceso de desarrollo de la reunión. Tengo esos informes y esa planeación que yo hago me van a arrojar una serie de documentos y de información que me van a ayudar cada día a mejorar los recorridos, a tomar unas decisiones estratégicas y puntuales y a comunicar la percepción de todos los clientes y usuarios sobre la calidad de ese servicio ofrecido. Entonces, la importancia, en conclusión, la importancia de ese informe final, ¿qué es? Que yo voy a tener una información a la mano de mis propios turistas, de mis propios clientes, y que esa información yo la voy a procesar con el fin de poder tomar decisiones puntuales y específicas y hacer un plan de mejora con el fin de que ese segundo recorrido, ese tercer recorrido y cuarto y de ahí en adelante, todos los recorridos que vayan a hacer, cada día, cada recorrido tiene que ser mejor, tiene que tener más calidad en la información. Yo tengo que comunicar esa percepción a los clientes y es bien importante. Entonces, esa es la importancia del informe final. Los informes finales, pues ustedes, muchos los que trabajan en esto, eh, no solamente hay que hacer esa planeación, no solamente hay que hacer ese cierre, no solamente hay que evaluar, hay que llevar esos 3 momentos, pero hay unos documentos que son un complemento, que son los que me dan la veracidad, la honestidad de lo que yo desarrollé durante el recorrido. Hay unas facturas de pago que yo pueda hacer. Tengo que tener una base de datos de mis pasajeros. Hay una bitácora del guía de turismo. Hay una requisición de materiales y hay una herramienta de evaluación del servicio. Por favor, me cierran el micrófono. ¿Quién está por ahí hablando?
Entonces, ese informe final tiene que llevar unos soportes, no solamente esos documentos de planeación, sino que hay que soportar lo que en dinero inversionice como informe final. Entonces, aquí hay otro documento que es la bitácora del guía de turismo, que es un que en la actividad de proyecto 10 la van a ver, pero ya les voy a informar cómo van a presentar este último documento, que es el séptimo documento que se debe presentar. Existen, dependiendo de las empresas, dependiendo de los operadores, de los prestadores de servicios turísticos, si son alojamientos o hoteles, transporte, restaurantes, cafeterías, bueno, dependiendo de eso, cada uno manejan unos formatos y unas planillas y unos registros de acuerdo a su política, de acuerdo a lo que cada empresa presta. Y, y esos formatos son los que nos ayudan a nosotros como herramienta a ese proceso de control y evaluación de los resultados. Y es allí donde se registra ese desempeño y esa ejecución de las actividades propuestas. Y cuando yo soporto y doy cumplimiento a esos objetivos propuestos y el impacto logrado, tanto en esa ejecución como en los receptores. Entonces, bien importante cuando yo manejo esos registros, esos formatos, con el fin de recolectar la información que necesito para al final poder tomar, ¿qué? Una decisión. En los informes finales hay muchas formas de construirse. eh, a través de plantillas, a través de programas, a través de software. Bueno, ya hoy hay muchas cosas, pero hay muchas empresas que manejan todo muy digital, con mucha tecnología, pero también hay otras que todavía usan esos instrumentos, esos registros físicos, con el fin de poderlos después consolidar en, en plantillas digitales. Entonces, ustedes como guías que no solamente van a estar contratados para hacer esa parte del guionaje, sino también para llevar a cabo el manejo de todos estos registros con el fin de poder presentar un informe final bien hecho. Los informes ya los vamos a ver en las plantillas que hemos desarrollado. Todos los informes, pues lógicamente deben de llevar una fecha del recorrido, la caracterización del grupo, ese perfil, qué nombre tiene el recorrido, que este nombre del recorrido lo vimos en diseño de ruta, el número de pasajeros, turistas, clientes, qué novedades se presentaron, que se registran en la bitácora, una relación de gastos que se va en el presupuesto, una devolución de recursos. Entonces, mire que toda esta información la hemos ido trabajando durante el proceso de evidencias y ese proceso de evidencias hoy se convierten en la planeación del recorrido. Ese informe, perdón que por aquí también hoy hay alguien solicitando entrada. Esa información de ese informe, eh, ¿qué información vamos a recolectar? Vamos a registrar dentro de esas plantillas. Entonces, vamos a hacer un análisis de esos resultados de la evaluación del servicio prestado, toda la información, todo lo que ustedes observen y vean y que puedan registrar y anotar, bienvenido. Todos los informes hay que complementarlos con toda esta información que se recoja durante el desarrollo del recorrido, que ayude a confirmar el desarrollo de todas las actividades realizadas y programadas y planeadas. Hay que documentar todo a través de fotos, audios, videos y todas las ayudas que sean posibles. Todo lo que yo pueda evidenciar, todo lo que yo pueda recoger,
eso me va a servir para una toma de decisiones, para un plan de mejora. Esos informes finales también ayudan a afianzar, a consolidar una capacidad profesional de ustedes como guías. Entonces, eso permite también a que ustedes como empresa o a la empresa que los contrató, eh, puedan ustedes tener un servicio mucho más de calidad. Y ese servicio de un guía de turismo debe ser muy puntual y muy profesional y de calidad. Y para eso se hace. Y para que eso llegue a ser de calidad, para que eso llegue a hacer lo que nosotros queremos, tenemos que hacer esta planeación y tenemos que hacer todo este proceso administrativo. Aquí ya entraría lo que es un plan de mejora. Esto es una evidencia que la vamos a ver más adelante. Pero igual la puse aquí porque hace parte también en un momento dado de eso, de esa planeación, pero no va a ser parte de los documentos, pero es una herramienta para tomar decisiones sobre los cambios que yo debo de hacer de un recorrido que realicé con el fin de incorporar esos procesos de cambio para prestar un mejor servicio y que se vea percibido y que se vea en la satisfacción del cliente. Entonces, ese plan de mejora son planes que yo hago, que yo diseño y que yo elaboro de una herramienta, de una evaluación del servicio prestado, y con esa información de evaluación del servicio prestado diseño ese plan de mejora y son unos cambios que yo debo realizar para un próximo recorrido. Entonces, ustedes deben de tener esas acciones de mejora, deben de tener ese plan eh, durante todo el proceso y el ciclo del servicio, volviéndose importante su participación en muchas acciones de estas. Entonces, mirar si fue que en ese recorrido teníamos contemplado la contingencia de que iba a llover mucho, la contingencia de que había una creciente en el río y teníamos que evacuar. Entonces, una cantidad de cosas que esos planes de mejora se van convirtiendo en acciones, en planes B y en planes C y D para prestar un mejor servicio de calidad. Y ya miramos cómo se hace un plan de mejora. Entonces hay que identificar cuáles son las áreas que debo de mejorar, cuáles son los puntos en el desarrollo de ese recorrido que yo detecté que hay que hacer cambios y buscar cuáles son las causas. ¿Qué originó ese problema? ¿Qué originó que eso no se pudiera hacer? O si se hizo, pues no salió mejor. Y hay que mirar cuáles son todas las posibles alternativas de solución y de mejora con el fin de implementar esa acción. Entonces hay que buscar alternativas, soluciones a todo ese proceso. Y por último hay que ponerlas en ejecución. Entonces, para ese próximo recorrido, yo ya sé que hay cambios, entonces tengo que implementarlas, hacerle seguimiento y mirar cómo me fue. Entonces, bien importante que tengan eso, en cuenta eso. Aquí están los pasos para la elaboración de un plan de mejora, ya en una forma más gráfica, identificar el aspecto a mejorar, detectar las principales causas del problema, seleccionar las acciones de mejora y ponerlas en ejecución. Eso es el plan de mejora. Entonces, a nivel de contextualización, eso es un informe final. Ese es el objetivo, la importancia y por qué debemos de hacer un informe final. No es que vamos a vender un recorrido, pero no hagamos planeación, que esperemos, digámosle a la gente cuándo viene, cuántos son y ya y arranquemos. No, ustedes no están formándose para trabajar de esa forma. Ustedes se están formando para hacer las cosas profesionalmente. Y la forma de hacerlo profesionalmente y con calidad es de esta forma
como les estoy explicando. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar cuáles son los documentos que ustedes deben presentar en la evidencia. ¿Qué es lo que deben de hacer en la evidencia? Entonces, nuevamente fase de ejecución, la competencia que es coordinar esas actividades, elaborar el informe de cierre del servicio. Este es el resultado, en el resultado aprendido, en aprendizaje, perdón, vamos a verificar la ejecución de los planes de acción. Vamos a diseñar el informe, ojo, evidencia 1. Diseñar informe económico, operativo y logístico del servicio guiado en un recorrido cultural. 7 documentos de planeación para el recorrido cultural. Diseñar informe económico, operativo y logístico del servicio guiado en un recorrido natural. 7 documentos para el recorrido natural. Que vaya quedando claro, por favor, eso. Entonces, ¿cuáles son los documentos que vamos a empezar a identificar, que vamos a empezar a desarrollar y que vamos a empezar a hacer la evidencia para la presentación de esta evidencia? Entonces, primer documento, identificar el perfil del turista. Ustedes en la actividad de proyecto 1 presentaron la primera evidencia que presentaron. Documento con los perfiles sociodemográficos, motivaciones de viaje y servicios de guianza que se ofrecen a turistas que visitan su región. Entonces, esta evidencia la van a adaptar, la van a cambiar, le van a hacer ese ajuste del perfil de turista que va a necesitar, que va a usar, que va a comprar el recorrido natural y cultural que ustedes van a hacer. No es presentar, o a no ser de que tengan ya la evidencia lista del perfil de turista del recorrido que ustedes van a hacer. Entonces, este documento, este primer documento, identificar el perfil del turista, es del turista que compra y que hace uso de ese recorrido cultural y natural que ustedes van a hacer al final, que es el que van a presentar, tanto del cultural como el natural. Entonces, primer documento, identificar el perfil del turista. Segundo documento, se los estoy presentando, estos documentos se los estoy presentando en el orden que los vieron en el programa de formación, en el orden que los vieron en la etapa lectiva. Y el segundo documento que es el guión interpretativo. Y lo vieron en la actividad de proyecto 4. Y la evidencia se llama redactar el guión según tipología de servicio contratado, características del destino e intencionalidad comunicativa. Van a elaborar el guión interpretativo del recorrido cultural y van a elaborar el guión interpretativo del recorrido natural. Segundo documento, que es este. Primero, perfil del turista. Segundo, guión interpretativo de ambos recorridos. Tercer documento de planeación, plan de acción y de contingencia. Lo hicieron y la evidencia la hicieron en la actividad de proyecto 5, que se llama documento con el plan de acción y de contingencia del recorrido turístico. El plan de acción y de contingencia, yo les dije desde el guión interpretativo, vamos a hacer los documentos de una vez enfocados y aplicados al recorrido que ustedes van a presentar al final. De modo que cuando lleguemos por allá ya al recorrido, ustedes ya tengan al menos los documentos de un recorrido cultural o un recorrido natural. Si ya tienen unos hechos, hacer los otros es mucho más sencillo. Entonces ustedes hicieron una evidencia que se llama plan de acción y de contingencia
de ese recorrido turístico. Uno lo hicieron en el cultural, otro lo hicieron en el natural, les quedará haciendo falta el otro. Pero esta evidencia se hizo en la actividad de proyecto 5 y es el tercer documento para la planeación del recorrido. Cuarto documento, informe de requisición, gestionar recursos. En la actividad de proyecto 6, conmigo vieron presupuesto y cotización de venta del servicio guiado. Presentaron una evidencia de un recorrido cultural o natural del que vayan a hacer. O sea que ya hay otro documento hecho. Si está hecho el documento del plan de acción, del guión y el presupuesto de lo que es el recorrido. Quinto documento, diseño de ruta. Finalizando año, en la última evidencia que presentaron el año pasado de la actividad de proyecto 7, diseño del recorrido guiado y sus protocolos en ambiente cultural y de naturaleza, de acuerdo con las técnicas de manejo, características de usuario y el servicio. Aquí sí presentaron los dos diseños de ruta, el cultural y el natural. Ya está hecha la evidencia. Si ese es el recorrido que van a hacer. O sea que esta evidencia, este documento ya está hecho de la actividad de proyecto 7 y es el quinto documento. Hasta aquí, estos 5 documentos ya están realizados, ya los presentaron, ustedes ya vieron el tema y ya presentaron las evidencias. Si no van a hacer el recorrido como está el documento, tienen que ajustarlo. El documento, la planeación y los documentos tienen que ser coherentes y coincidir con el recorrido que usted vaya a hacer. Usted no me puede presentar un documento de un recorrido cultural que hizo de la Plaza de Bolívar de Armenia y el recorrido cultural que usted va a hacer es del Museo Quimbaya. No, los documentos deben coincidir con el recorrido que usted vaya a hacer. Entonces, hasta aquí llevamos 5 documentos. Perfil del turista, guión interpretativo, plan de acción, presupuesto y cotización de venta y diseño de ruta. Vienen 2 documentos que ustedes no han visto el tema, pero son muy sencillos. Y aquí ustedes lo que van a hacer es presentar el formato de ese documento y después ya presentan ese documento. ¿Cuál es? Evaluar el servicio prestado. Eso lo van a ver en la actividad de proyecto 10, que es un formato de evaluación de satisfacción de usuarios. Y en general, pues es un formato, pero es algo que ustedes van a diseñar. Aquí no hay plantilla. Y es una encuesta de satisfacción. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo, en donde en 10, 12 preguntas claves, bien formuladas, bien redactadas, ustedes recogen la información de satisfacción del cliente. Y la pueden adelantar porque no es algo del otro mundo. Entonces, ahí va eso. ¿Y cuál es el último documento? Bitácora del guía de turismo. En la actividad de proyecto 10, bitácora del servicio se llama. Y aquí es un formato. ¿Y qué pasa con la bitácora? Van a presentar el formato. ¿Por qué creen ustedes que los últimos 2 documentos todavía no se presentan como evidencia? Por una sencilla razón. No solamente porque no lo hayan visto como tema, sino porque son los 2 documentos que se aplican y se diligencian después del recorrido.
Los otros 5 documentos sí ahí sí se pueden hacer porque hacen parte de la planeación, pero estos últimos 2 documentos se diligencian y se hacen después del recorrido. O sea que cuando ustedes hagan el recorrido, el cultural y el natural deben diligenciar la encuesta de satisfacción y diligenciar la bitácora. ¿Y qué es la bitácora? Ya ahorita les voy a mostrar el formato que se los voy a enviar para que lo monten como evidencia en esta parte. Es escribir, es reportar lo que sucedió en el recorrido, las novedades. Eso es una bitácora. Y pare de contar. Entonces, hasta aquí, esos son los 7 documentos de planeación del recorrido cultural y el recorrido natural. Les voy a mostrar el documento de la evidencia, que es prácticamente lo mismo. El encabezamiento de lo que es la actividad, la competencia, el resultado, la evidencia. Ojo, evidencia de producto. Diseñar informe cultural, económico, operativo y logístico del servicio guiado en un recorrido cultural. Diseñar informe económico, operativo y logístico del servicio guiado en un recorrido natural. Entonces, son 2 evidencias, son 2 planeaciones, son 7 documentos para cada recorrido que deben presentar. Una introducción. Y aquí, diseñar y elaborar los siguientes documentos de planeación para los recorridos finales cultural y natural. Identificar el perfil del turista, elaborar el guión, plan de acción y contingencia, informe de requisición, diseño de ruta, evaluar el servicio prestado y bitácora del servicio. Se deben elaborar los 7 documentos por cada recorrido. Los documentos, evaluar el servicio prestado y bitácora se deben presentar solo el formato. Los documentos presentados deben coincidir con el recorrido cultural y natural que deben presentar al final de la formación. Cada uno de los documentos debe ser coherente uno con el otro. Esto quiere decir de que si usted hace un guión interpretativo de un recorrido a Cocora, pues el diseño y la ruta debe ser a Cocora, el costo debe ser a Cocora, el plan de acción debe ser a Cocora, todo debe tener coincidencia. La fecha límite para la entrega de los documentos es el 20 de marzo. Aquí voy a corregir de una vez, 22 de marzo. Fecha límite para la entrega de los documentos es el 22 de marzo. Si usted presenta los documentos el 21 de marzo, pues ¿qué va a pasar? De que los vamos a revisar, que si tiene que hacerle ajustes, hasta que no haga los ajustes, no se puede calificar y ahí se va yendo el tiempo y no se va a poder emitir un juicio evaluativo que se puede emitir rápido para esa parte. Esta evidencia es grupal, máximo 3. Se pueden hacer máximo 3 en parejas o individual, como lo quieran, pero máximo 3. Y este es el documento de la evidencia, lo que pide la evidencia. Les voy a mostrar un ejemplo de evaluar el servicio prestado. Es una encuesta. Las encuestas se pueden hacer físicas, como están acá, o usted puede crear un formulario de Google Form, hacer la pregunta ahí y enviarnos el link de la encuesta a través de una hoja de estas con la portada y con todo. Entonces, hay muchas formas. ¿Qué se aplica en qué momento? Depende del perfil del turista. Si usted tiene un grupo adulto, más de 70 años, pues hay que buscar la estrategia de cómo voy a aplicarle la encuesta de satisfacción. Yo evito el link porque ya son personas mayores, les va a costar manejar la tecnología y entonces me siento y aplico una encuesta física con ellos. Si es personas universitarias que manejan la tecnología,
con un link de encuesta, código QR, llegan al formulario y responden. Entonces, son unas preguntas muy sencillas, 10, 12 preguntas muy sencillas de cómo quiero yo evaluar ese recorrido que voy a hacer, tanto cultural como natural, en eso. Y esa es la evidencia, ese es el documento que hay que montar. Y el de la bitácora, que también se los voy a compartir, es este, que ya lo tengo listo. Bitácora, el guía de turismo. Aquí ponen una imagen, una foto del recorrido donde ustedes lo vayan a hacer. Nombre de la agencia, nombre de ustedes aquí. Esto es una parte de información preliminar, de información personal, el nombre del grupo, el tour, la fecha, inicio, adultos, cuántos lugares a visitar, nombre del tour conductor, el conductor asignado. Y aquí, desarrollalas, pero para esta evidencia no solamente me van a diligenciar esta primera parte, esto de aquí. De aquí para abajo no. ¿Por qué? Porque ustedes no han hecho el recorrido. Entonces, pero con solo presentar el formato diligenciado en esta primera parte es suficiente. Y ahí estarían los 7 documentos que hay que presentar y la presentación que deben hacer. Ahora sí, preguntas, dudas al respecto, los escucho. Laura levantó la mano. Bien pueda, Laura. Hola, buenas noches. Gracias, instructor Harold. Yo le quiero consultar, ya que pues digamos como nos vamos a hacer algunas personas, me imagino que en parejas y esto, pues una de las maneras más viables y estratégicas de trabajar, que a mí me pasó así con Aileen, cuando trabajamos en una de los diseños de ruta, que esa ya está hecha, como dice usted, que yo Sí, y fui por el cultural y ella por el natural, ¿sí? Había una estructura sí, similar, pues, es la que usted compartió. Pero digamos sí. que si nosotras cada una decide tomar ya los 7 documentos por recorrido, es decir, yo tomaría los 7 documentos del cultural y ella los 7 documentos del natural, todo tiene que verse totalmente estandarizado, o sea, como que se tienen que ver exactamente igual los dos documentos o con que cumplan con la información que requiere cada documento es suficiente. Bueno, listo, Laura, buena pregunta. A ver, ¿qué es lo que queremos con esto? Listo, en pareja se repartieron el trabajo, entonces usted hace el cultural y yo el natural, yo respondo por estos documentos, usted por este. Usen las plantillas que yo les he compartido, usen las plantillas que les acabo de socializar, no hay ningún problema, pueden ir ajustando esos documentos de modo que le coincidan, no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante? Ojo, ¿qué es lo importante? No quiere decir que porque hicieron este trabajo compartido el día del recorrido, Laura, que fue la que hizo el cultural, es la única que va a hablar y es la única que va a interpretar y es la única que va a hacer. No, las dos deben estar capacitadas, por eso hay que compartirse en esos documentos y compartirse y dividirse el recorrido cultural entre las dos y el recorrido natural entre las dos. Las dos deben de interpretar, las dos deben de informar, las dos tienen que actuar en los dos recorridos. No importa, no interesa si una hizo una y la otra, pero ya después se tienen que compartir esos dos documentos, uno al otro y el otro, con el fin de mirar, venga, yo qué voy a hacer en el recorrido, yo qué hice el natural, Aileen hizo el natural y yo qué voy a hacer en el cultural con usted, qué me toca a mí. Entonces yo me tengo que preparar para eso, porque ustedes como guías, eh, así estén enfocados y así estén idos hacia una parte deben de tener la capacidad también de estar en el cultural o el del cultural en el natural. Pero vale, es válido y es muy importante esa coherencia de los documentos y pueden estandarizar esa información. ¿Le quedó claro, Laura? Sí, sí, instructor. Sí, no, por supuesto, yo hablaba desde
de la estructura del hacer, más no del campo, por supuesto, que lo operativo sí es Ujú. distinto. No, el hacer es igual, pero sí, del hacer de documento no hay ningún problema. Como usted lo plantea, está bien. Listo, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Natalia, Harold, sí, una pregunta. En ese formato que usted nos mostró de la bitácora, ¿se puede usar ese mismo o sí hay que diseñar no, formato? ese se los voy a compartir para que ustedes lo, lo trabajen en él. Le cambian la imagen y le ponen la parte preliminar y ya el resto lo dejan en blanco. Y el del Porque servicio prestado, el formato de el evaluación. evaluar el servicio prestado, ahí es como una guía para que Ujú, ustedes redacten 10, 12 preguntitas de qué van a preguntar. Pues lógicamente no van a dar las respuestas porque todavía no han hecho el recorrido y todavía no han aplicado la encuesta de satisfacción. ujú. Y Entonces, ese formato, perdón, ese formato ¿cuál de formato? evaluación se puede aplicar en ambos recorridos o tienen que ser Sí, claro. diferentes. No, ojo. Sí, pues la redacción de la pregunta es diferente porque uno va enfocado a preguntar sobre el recorrido natural y el otro sobre el recorrido cultural. Vale, vale. Y Traten en esto, yo quiero adelantarme un poquito a esa, porque esa evidencia la van a ver conmigo. Traten de que cuando ustedes apliquen una encuesta de satisfacción del usuario, no hagan preguntas cerradas. ujú, ¿Le gustó el recorrido natural? No, no me gustó. Y ya. Y ahí quedó usted con el no, que no le claro, gustó. sí. Que no le gustó. Entonces traten es de hacer preguntas abiertas de modo de que haya la opción y la posibilidad de que cuando abren la pregunta la persona le diga, sí, no me gustó el refrigerio, no me gustó la comida, no me gustó el transporte, no me gustó el alojamiento, no me gustó usted como guía en la forma como interpretó, hizo la información. Entonces, ¿por qué? Porque es que esa es la herramienta que ustedes van a tener para hacer el plan de mejora. Sí, claro. Bueno, Entonces, Harold, gracias. sí, yo se los voy a pasar, pero para que la usen como una guía. ¿Ok? Listo, Harold. Muchas gracias. Y la última Listo. pregunta. Sí. Eh, no me quedó muy claro, digamos, este informe que debemos de hacer, él se presenta como, no sé, como tipo, sí, como dice su nombre, informe, escrito así, o uno puede pegar Ustedes, los enlaces de los documentos que ya tiene y que lo dirija a esos documentos, o se pega. entonces, listo, está bien. Buena pregunta. Ustedes pueden presentar los 7 documentos, los comprimen y los suben. Pueden presentar los 7 documentos en PDF unidos en un solo PDF. Pueden presentar como quieran esos 7 documentos. Entonces, pues no es que se requiera, no. Lo importante es que se vean cada uno de los documentos ahí expuestos. Ah, listo, Harold, muchas gracias. Listo, Natalia. Laura volvió a levantar la mano. Bueno, Sí, sí, don, qué pena, que no podía entrar. haga- En el sí, tema de las encuestas, pues yo quiero complementar algo ahí, pues me disculpa, Harold, pero, no, o sea, hágale, bienvenida. es decir, se pueden hacer claramente las preguntas cerradas, pero hacerlas tipo mixtas, es decir, cerradas y Ajá. con un por qué, qué le gustó, qué no, Ah, por qué. vale. Porque la tabulación en términos cualitativos de una Ujú. respuesta abierta es más difícil de tabular, mientras que si tú tienes un estándar para tabular una
respuestas cerradas más fácil, te dan unos gráficos más fácil y ya o sea, y ya pasas a tabular respuestas abiertas, porque es muy diferente algo cuantitativo que cualitativo. Entonces yo siento que se puede hacer mixtos, como tienes la respuesta cerrada abierta, como disfrutó la caminata, sí, tal vez, no, pues dar más opciones, no solamente sí y no, sino también como, o en una escala de 1 a 10, como cuantitativo mezclando con algo cualitativo. Válido, Laura, muchas gracias. Y qué buena observación. Lo cuantitativo se tabula, lo cualitativo se analiza o se hace un informe dependiendo de eso. Entonces, si usted aplicó 10 encuestas y de las 10 encuestas, 5 dijeron no me gustó el recorrido, entonces usted tiene forma como tabular cuantitativamente eso a través de una tabla, a través de un software, a través de una tabulación. Pero sobre ese indicador, usted tiene que hacer el análisis de por qué no y el informe de cualitativo de por qué no. Bueno, entonces, digamos que es muy válido lo que dice Laura y se puede hacer. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo no me quede con el no solo, porque ese no me va a dejar en las mismas y lo único que yo puedo decir es que, mira, es que vinieron 10, 5 dijeron que no les gustó, pero que no les gustaría y me quedé yo ahí sin saber qué pasó. Entonces es válido. Ponga no y por qué no, pero también porque sí, que le gustó, porque eso que le gustó hay que fortalecerlo y sostenerlo, que es lo difícil. Entonces, válido. Gracias, Laura. Muy buena aporte. No, gracias a usted. Yo le quiero hacer una pregunta antes de ya pasar al otro compañero que es fuera de esto y es nosotros cuando presentamos estas pruebas del TIT. Ah, bueno, listo. El, perdón, yo miro aquí el 6. El seis tenemos una reunión con Alejandro Morales, que es el encargado de las pruebas TIC en el centro. Entonces ahí ya más o menos él nos va a dar algo tentativo de cuándo más o menos el SENA le pasa la base de datos al ICFES para hacer el proceso de inscripción. Pero entonces déjame que no sé si la semana entrante, la otra de arriba, más o menos le digo cuándo. Ah, ¿Cuándo listo, hacen el proceso de inscripción y cuándo presentan las pruebas? listo, muchas gracias. Bueno, don César, bienvenido. César, don César. Bueno, don César levantó la mano. César levantó la mano y se fue. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? No, no, no. Aquí estoy. Ah, bueno, listo, don César, bien pueda. Bienvenido. Gracias. Lo que pasa es que estoy un poco confundido con estas evidencias. Sí, señor. Lo que yo entiendo es que hay que elegir un recorrido, ya sea, como usted lo dijo, natural o cultural, Ujú, de los que hemos trabajado. Entiendo así. ujú. Sí, Y, y sencillamente, cuando uno llegue a aplicar la encuesta, pues uno sí elabora las preguntas, pero para evaluar la respuesta de esas preguntas, ¿cómo lo hace eso si realmente la persona no está aquí para que me responda esas preguntas? no, pero entonces, bueno, ¿Sí don me hago César, póngame entender cuidado. o no? Sí, 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 póngame cuidado. Los recorridos que van a hacer ustedes son recorridos presenciales. Quiere decir Pero de que, recorridos, perdón, pero recorridos, es decir, evidencias que ya hicimos, recorridos que ya hicimos. Es decir, ya sean no, 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 ficticios, pues. no, póngame cuidado, no. Voy a darle la respuesta a través de un ejemplo suyo.
El diseño, el guión interpretativo que usted hizo, ¿lo hizo con base en qué recorrido o lo enfocó a qué recorrido cuando usted hizo el guión? Eh, lo enfoqué con el Museo Quimbaya. Vaya, perfecto, listo. Bueno, usted tiene claro hoy que su recorrido cultural va a ser al Museo Quimbaya. Sí, pues yo lo hice y sería pues, más fácil hacerlo con el Museo Quimbaya porque pues Bueno, perfecto. Entonces, usted ya tiene hecho el guión de ese recorrido que va a hacer. sí, El diseño de ruta cultural lo hizo, diseñó el recorrido en el Museo Quimbaya. creo que sí, sí, señor. Bueno, ya tiene el diseño de ruta del Museo Quimbaya. Del recorrido que usted va a hacer, ya tiene el guión y el diseño de ruta. Cuando usted hizo el presupuesto y la cotización de venta y lo que necesitaba, lo hizo del Museo Quimbaya. No, yo creo que ahí sí no, lo hice fue diferente. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, esa evidencia la debe hacer al recorrido del Museo Quimbaya. El plan de acción, yo sé que sí lo hizo en el Museo Quimbaya. Sí, Bueno, entonces, don César, usted ya tiene prácticamente la planeación del recorrido cultural. Usted ya tiene la planeación de un recorrido que va a ser al final, que se llama Visita al Museo Quimbaya. Le va a tocar que ajustar el de presupuesto y le va a tocar que hacer el de perfil del turista, sí, pero ya prácticamente tiene el recorrido cultural planeado, ya lo tiene prácticamente hecho. Cuando usted vaya y nos diga, voy a hacer el recorrido, nosotros ya les pongamos fecha y todo, al recorrido que vayan, nosotros vamos a ir, van a ir varios de sus compañeros en donde usted nos va a hacer el recorrido. o sea, presencialmente. Ya presencialmente, que va a ejecutar esa planeación y esas evidencias que ya tiene hechas. ¿Y qué va a hacer usted también y va a montar? Redáctese 10 preguntas de qué nos va a preguntar a nosotros después del recorrido. ¿Y qué va a hacer usted con la bitácora? Después del recorrido, usted va a escribir qué pasó, qué sucedió y cómo pasaron las cosas en ese recorrido. Pero por ahora, como evidencia, nos va a montar el formato, como se lo expliqué aquí, y de evaluar el servicio prestado, la redacción de las 10 preguntas. Usted no nos las va, usted solo la pregunta la va a redactar, todavía no la va a preguntar. Usted va a montar esa planeación de lo que va a preguntar. Ah, ya le entendí. ¿Listo, don César? Ah, sí, señor, Y ya le eso entendí. mismo lo va a hacer de un recorrido natural que usted también va a hacer esa misma planeación, pero del recorrido natural. Que también tenemos, ¿no? No sé si de pronto usted haya hecho alguna de esas. Tiene el diseño de ruta. El diseño de ruta, usted presentó un diseño de ruta natural, ¿no se acuerda dónde lo va a hacer o lo hizo? Sí, bueno, ahí se me escapa ya. Bueno, Pero bueno, entonces con base en ese diseño de ruta, hace los demás documentos, pero enfocados a ese recorrido natural. ajá. Ah, listo. ¿Le Muchas quedó claro, gracias. don César? Sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Cualquier duda, cualquier cosa que tenga, por favor, no dude en conectarse o en llamarme. ¿O yo? Ok, muchas gracias.
Y cualquiera de ustedes, por favor. Pregunta. Natalia levantó la mano. Sí, ahí para complementarle al compañero, pues en ese orden de ideas serían 14 documentos en total, 7 del natural y 7 del cultural, que sí o sí se deben de presentar ambos recorridos. Bueno, Perfecto. Eso es, Natalia. y Harold, sí, una pregunta, la etapa lectiva va hasta el 25 de junio, la de nosotros. Sí, es 25, 30 de junio, me parece. Algo así, ustedes ya ahí tienen que estar terminando, terminan la etapa lectiva. Ah, o sea que si hacen una segunda convocatoria para proyecto, ahí ya podríamos aplicar. Perfecto. Y exactamente. El jueves en la presencialidad, que también por favor, todos muy cumpliditos, en un espacio, vamos a aclarar todo el proceso de la formación de aquí hasta el 30 de noviembre, o 25 perdón, 30 o 25 de junio. Ah, vale, Harold, gracias. Y revisando acá en el grupo, Esteban anoche envió un link, pues comentando de que cuando hicieran la actualización de que agregaran pues el número de ficha de nosotros, pues para que diligenciáramos la asistencia. Y pues Ujú. no sé, me acabo de ingresar a ese link y No no la aparece. veo. No, Bueno, entonces déjame, no yo sé si de mañana me pronto. encargo de eso, averiguo qué pasó y le informo de eso, ¿sí? Listo, Harold, muchas gracias. No, hágale con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? ¿Les quedó muy claro lo que hay que hacer? Creo que sí. Yo creo que hay una suficiente ilustración en eso, pero igual lo que necesiten de aquí en adelante, dudas que presenten, inmediatamente no duden en escribirme, no en conectarse en a dudas, inquietudes los lunes conmigo o llamar o lo que sea, pero voy a estar ahí pendiente de ustedes. De aquí hasta el 22 de marzo van a estar conmigo. Ustedes ya no vuelven a tener sesión. Estos uno, dos, tres lunes. Ya no vuelven a tener sesión. Es para elaborar, ajustar y hacer esta evidencia. En la plataforma van a encontrar los dos enlaces para que monten los documentos, uno para el cultural y otro para el natural. Los documentos que ustedes monten ahí, lo que ustedes ajusten y esta evidencia, ese es el recorrido que ustedes van a hacer para que lógicamente vayan preparando. Después de Semana Santa, nosotros vamos a hacer una reunión con Esteban con el fin de explicarle cuáles son los parámetros de los recorridos que se van a hacer, qué parámetros técnicos debe llevar el recorrido, cómo se van a hacer y todo. Eso es otra evidencia que tienen conmigo y les las vamos a explicar. Pero ese sí ya es más adelante. Por ahora dediquémonos a ajustar y hacer esta planeación. Entonces, si no hay más dudas, si todo quedó muy claro, entonces vamos cerrando, deseándoles una feliz noche para todos y estamos en contacto. Muy Muchas amable, gracias. Harold. Buenas noches para Feliz noche. todos. Bueno, Gracias. perfecto. Gracias, buenas noches. Bueno.